Apa, ¿qué tal? Seguimos en esta serie de vídeos introductorios a OpenGL moderno. En el último vídeo estuvimos haciendo ya toda la gestión de errores relativos a los shaders y veíamos cómo, bueno, pues podíamos capturar esos errores y ver por qué nuestros shaders estaban fallando, por qué no se visualizaba nuestro famoso triángulo y además también pues conseguimos dibujar nuestro triángulo, ¿verdad? En el vídeo de hoy la idea es hacer un alto en el camino, parar un segundo y ponernos a revisar lo que hemos hecho hasta este momento. Creo que es una buena práctica porque se han introducido muchos conceptos, varias librerías, bueno, toda la gestión de lo que es el pipeline gráfico, entonces merece la pena hacer un alto en el camino y ver hasta dónde hemos llegado. Entonces, bueno, pues si os parece vamos a empezar. Evidentemente la parte de los includes relativos a C++, pues tampoco tiene mucho más que comentar, pero sí que es algo importante y hago especial hincapié en el orden de estos dos includes, tanto la parte de glue como la de GLFW. El orden tiene que ser este, porque GLFW depende de lo que importemos en glue, y si lo hacemos al revés, pues veremos que nuestro código no compila, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, nos vamos a centrar en el main y luego ya volveremos a esta funcioncita de aquí. Si recordábamos, el main, pues lo iniciábamos, nunca mejor dicho, inicializando GLFW, ¿vale? Aquí vamos a hacer un poco un recordatorio de lo que era GLFW, que era simplemente bueno, simplemente, era la librería para la gestión de ventanas, de entrada de teclado, de ratón, etcétera. Y por otro lado, que era Glue, que al final, bueno, pues lo que nos proporcionaba Glue era esas librerías para cargar extensiones y funciones y que podamos utilizar OpenGL moderno, básicamente, ¿vale? Evidentemente son complementarias, claro que sí. Y bueno, en este caso hemos decidido utilizar GLFW para la parte de ventanas y Glue para la parte de las librerías propias bueno, de OpenGL o de las funciones de OpenGL, pero podríamos utilizar otras librerías, desde luego. Bueno, dicho esto, las tres siguientes llamadas que hacíamos eran a window hint. Aquí le pasábamos la versión 3.3, ¿vale? Esta era un poco la versión mínima para la que nuestro programa estaría preparado. Creo que en nuestro caso, si no recuerdo mal, estábamos en una versión 4.5 que soportaba nuestra gráfica, así que en principio no tendríamos ningún problema. Y luego aquí le decíamos el perfil que queríamos utilizar y era el de Core, ¿vale? Realmente lo que le estamos diciendo aquí es que queremos utilizar pues esas funcionalidades de OpenGL moderno, ¿vale? No queremos utilizar el antiguo. Una vez hecho esto, pues lo siguiente que hacíamos era crear la ventana, dándole el tamaño inicial con la que queríamos crearla y el título de la misma, ¿verdad? También hacíamos una gestión, bueno, muy sencillita de lo que podría ser una gestión de errores en caso de que la creación de la ventana no fuera satisfactoria. Aquí sí que es importante destacar que hacemos la gestión, mandamos un mensaje por la terminal y hacemos un glfw terminate para limpiar lo que haya podido quedar de glfw por detrás, ¿verdad? Lo siguiente que hacíamos era hacer que el contexto actual estuviera asociado a nuestra ventana, sin más. Y lo siguiente que hacíamos antes de empezar con Glue, pues era decirle que para nuestra ventana definíamos ya nuestro primer callback. Este callback estaba relacionado con el cambio del tamaño de nuestra ventana, ¿vale? Entonces este callback eh, se va a llamar cada vez que redimensionemos nuestra ventana. Y lo que se va a llamar va a ser esto de aquí, ¿vale? GL viewport y lo que le vamos a pasar va a ser en la esquina inferior izquierda que va a ser 0,0 y la nueva anchura y la nueva altura, ¿vale? Eso va a pasar cada vez que redimensionemos. Hecho esto, inicializamos Glue, ¿vale? Para ya empezar a trabajar con las funciones de OpenGL. Si no ha funcionado, pues hacemos también otra gestión de errores. Aquí quizás también no estaría de más añadirle este terminate que hemos puesto aquí arriba, pues aquí abajo también, porque estamos finalizando en caso de error. Y ya empezaríamos, vamos a decir, la parte propiamente dicho de nuestro programa para dibujar, ¿verdad? Eh, Inicialmente cargábamos los dos shaders, tanto el vertex como el fragment. Aquí, pues bueno, cada uno que
que decida cómo desea leer los ficheros, porque en este caso lo tenemos en dos ficheros, ¿vale? Lo importante era el tipo de datos en el que finalmente tenía que estar ese texto, ¿vale? El texto de los ficheros. Y a partir de ahí, pues nos centramos en los shaders. Primero con el Vertex Shader, creamos el objeto Vertex Shader, ¿vale? Al final no dejaba de ser un ID, igual que pasaba con los VAOs y los VBOs. Entonces, bueno, pues creábamos ese objeto. Le decíamos a ese objeto shader, oye, objeto shader, aquí vas a tener tu código fuente de tu Vertex Shader, ¿vale? Y vamos a compilar ese objeto con el código fuente que acabamos de cargar del fichero, ¿verdad? Hacíamos de nuevo una gestión de errores. Rápidamente llamábamos a esta función getShaderIV en el que le decíamos que por favor pues, nos diera el estado de la compilación de ese Vertex Shader, ¿vale? Si había ido todo bien, pues fenomenal. Y si no había ido bien, utilizábamos esta función getShaderInfolog para obtener el mensaje de error concreto y lo mostrábamos por pantalla, ¿vale? Eh, para no extenderme mucho más, algo parecido hacíamos con el Fragment Shader, creábamos el objeto, le asociábamos ese código fuente del Fragment Shader, lo compilábamos y gestionábamos también que esa compilación pues haya ido perfectamente. Hecho esto, lo siguiente era crear lo que se denomina el programa de los shaders, ¿verdad? Creábamos un programa, que al final no deja de ser un objeto también, con su ID, y lo que hacíamos era pues de alguna forma adjuntar, o sí, adjuntar, mejor dicho, los dos shaders que acabamos de crear, los objetos shaders, los adjuntábamos y los enlazábamos, ¿vale? Ahora también hacíamos otra gestión similar a la de arriba, de errores, pero en este caso lo que queríamos saber es el estado de ese enlazado, más que de la compilación, del enlazado. Y lo mismo, pues si había algún error, lo mostrábamos por pantalla. Si eso ha ido bien, lo siguiente que hacíamos era eliminar lo que es el objeto del Vertex Shader y el Fragment Shader. Ojo, el objeto del Vertex Shader y del Fragment Shader, no el programa que acabamos de crear, porque ese programa es el que vamos a utilizar para pintar pues, nuestros objetos y nuestras figuras, ¿vale? No deja de ser una forma pues, de liberar espacio y de liberar memoria, mejor dicho, y de limpiar. A partir de ahí, bueno, pues definíamos los vértices de nuestro triángulo, en este caso un triángulo fijo, ¿vale? Con sus vértices. Definíamos también el VAO y el VBO. Recordar, el VBO contenía el buffer con los datos en crudo y el VAO contenía ese buffer, o sea, ese VBO, pero además también los atributos, la forma en la que están organizados esos datos dentro del buffer, ¿vale? Eh, por tanto, pues los generábamos y ahí los teníamos. Activábamos el VAO, activábamos el VBO y empezábamos a rellenar el VBO, ¿vale? Rellenábamos el VBO con los vértices, con el tamaño de todos esos vértices en el array y, bueno, seguíamos también con la parte de los atributos. Le decíamos que íbamos a tener el atributo con el location 0, pues íbamos a tener tres elementos que eran de tipo float, con sus tamaños, en fin, y activábamos ese atributo porque queríamos usarlo, ¿vale? Lo último que hacíamos antes de empezar a pintar era, pues, desactivar el VBO, ¿vale? Llamábamos a GL bind buffer, ¿vale? A diferencia que aquí, que estábamos activando con el ID del VBO, aquí lo llamamos con un cero. Eso quiere decir que lo desactivamos, ¿vale? Similar con el VAO, desactivamos el VAO y a partir de aquí ya entramos en el loop de renderizado y lo que es la última parte de nuestro programa. ¿Qué va a suceder en este loop de renderizado? Bueno, este loop de renderizado va a funcionar mientras que nadie le diga a la ventana que se cierre, ¿vale? Esto es un poco lo que hace esta función de glfw, ¿no? Mientras que la ventana no se tiene que cerrar, pues hay que pintar. Lo primero que hacíamos era pintar el color de fondo, ¿vale? Definíamos aquí un color de fondo y pues reseteábamos esos bits del buffer de color de fondo, ¿vale? Ahora sí, utilizamos el programa de los shader, que ese sí que es el que no habíamos borrado. Activamos el VAO, porque es el que queremos dibujar, y dibujábamos propiamente dicho lo que contiene el array, ¿vale? En este caso le decíamos que pues, tenía que dibujar triángulos, en este caso solo uno, ¿vale? Tenía 3 vértices para dibujar. Hacemos el intercambio de los buffers front y back y hacemos la gestión de los eventos. En este caso, el único evento que podríamos tener es el redimensionamiento, perdón, el redimensionamiento de la ventana, pero
podría ser que tuviéramos que gestionar también eventos de teclado, de ratón. Bueno, pues todo esto lo haríamos aquí. Una vez que vamos a cerrar nuestra ventana, se procede a la limpieza completa de todos los elementos que han quedado por ahí. Eh, por un lado, el VAO, lo eliminamos de memoria, el VBO también, el programa, ahora sí, y finalmente hacemos la terminación de GLFW para que se ventile todo lo que pudiera quedar, ¿vale? Con esto estaría, ni que decir tiene, pues bueno, que tendríamos el código de ambos shaders, pero ya están comentados un poco más en detalle en vídeos anteriores, entonces hoy era más centrarnos en todo el código del main. Bueno, y a partir de aquí, pues no hemos hecho nada más que arañar la puerta de entrada OpenGL para dibujar un triángulo, lo cual puede parecer un tanto frustrante, pero bueno, es verdaderamente bonito ver cómo vamos descubriendo pues todos los entresijos que tiene la programación gráfica, ¿no? Y cómo pues al inicio quizás cuesta un poco, pero luego realmente está todo lo que vemos aquí pues es muy refactorizable, se puede meter en clase sin ningún problema y reutilizar para hacer un motor gráfico un poco más profesional. No es la idea de estos vídeos, desde luego. A partir de aquí, pues veremos qué pasa, porque qué pasa cuando queremos dibujar algo más complejo que un triángulo, porque seguramente será lo que hagamos más habitualmente, y cómo vamos a tratar de forma diferente los vértices en el caso de que ya no dibujemos un triángulo, sino de que dibujemos varios o un cuadrado, por ejemplo, que comparta vértices. Bueno, iremos viendo a partir de ahí bastantes cosas. Veremos uniforms también. eh, todavía hay mucho material que podremos ver de aquí en adelante. Así que nada, lo dicho, espero que este vídeo os haya clarificado sobre lo que hemos hecho hasta el momento, nos haya hecho una composición de lugar y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.